Muy buenas, novatos del FPV. Ya hacía un tiempillo que no hacía un tutorial y bueno, tenía este por ahí a medias. Al final, entre vacaciones y unas cosas y otras, he cambiado de curro también, alguna cosilla por ahí personal. Pues bueno, se me ha quedado todo un poquillo parado, pero bueno, más o menos poquito a poco vamos a volver a la carga. Así que nada, lo primero era que quería acabar este tutorial, que es de un Moula 6 LRS de este año, del 2024, que me tocó en un sorteo. Y simplemente lo que hago lo que voy a hacer en el tutorial es impermeabilizarlo, cambiarle el canopy y más o menos para que veáis hacer una especie de mezcla entre el antiguo y el nuevo y nada, configurarlo un poquito en Betaflight y actualizar el LRS para que se pueda bindear bien con la emisora. Así que nada, ya sabéis. Si os gusta, porfa, darle un like, suscribiros si os sirve. Si tenéis cualquier duda, me escribir un mensaje, que siempre que os pueda responder os ayudaré. Y nada, en el enlace o sea, en la descripción os voy a dejar enlaces tanto de lo que es el canopy como unos ductos que yo he comprado que al final no se lo he cambiado porque aguantan bastante bien estos. Os voy a dejar también otra vez el líquido ese que estoy usando yo para impermeabilizar. Y os voy a dejar también un enlace por si queréis entrar a un grupo de Telegram que tenemos de gente pues eso, que está empezando, por si tenéis alguna duda y os podemos echar una mano, pues que sepáis que lo tenéis ahí, ¿vale? Así que nada, chicos, empezamos. Bueno, pues aquí como veis empecé a desmontar el móbula, más que nada pues para poder tener mejor, para poder darle mejor el protector del agua, pues le desmonté entero del frame y en la parte de adelante, bueno, del frame no, del protector, en la parte de adelante le puse una marquita pues para no cambiarle la posición. Una vez que ya lo tenía sin nada, lo que aproveché es un conector que tenía de micro USB antiguo y lo conecté, como vais a ver ahora, para, para que lo pudiese agarrar también de ahí y no me entraría líquido dentro. Entonces, una vez ya que empecé a darle, le fui dando poquito a poco y le di por ambas caras y le dejé secar. Aquí insistí también un poquito por los laterales porque las AIO tienen conectores en el borde y también le di un poquito. Lo siguiente que hice ya pues fue en la cámara ir dándole primero por la parte trasera y luego por la parte delantera que tiene también un poquito de circuito, pues le di. Y aquí lo que le hice a la antena fue poner una funda termorretráctil y simplemente lo que le hice ya una vez que se había secado, pues bueno, le puse la funda, estoy ya un poco por protegerla un poquito más, pero pues más que nada pues igual a la hora de algún golpe, lo que sea. Pero bueno, lo hice sin más. Una vez que se había secado, pues bueno, volvimos a montarlo en la misma posición para que no me diera mayor problema. Y simplemente, pues bueno, colocar otra vez los motores. Y aquí una vez ya que tenía montado el freno y empecé a atornillar los motores, para que os fijéis, nunca pueden sobresalir los tornillos y entrar en la bobina. Lo siguiente que fui a hacer pues fue adaptar el canopy porque no entraba bien esta cámara. Es un canopy que os voy a dejar en la descripción para que lo tengáis ahí por si alguno quiere comprarlo. Y lo que tuve que hacer fue adaptarlo un poquito, pues el soporte encajaba bien en lo que era la cámara, pero como vais a ver, pues en el canopy tuve que hacer el agujero más grande, también un agujero un poco más grande para sacar lo que es la antenilla. Y bueno, aquí lo que hice fue anclarle ya el soporte de la cámara. Y aquí ya, como veis, pues ya la había cortado, ya había agrandado un poquito el agujero para que entrase bien la cámara porque no entraba. Y aquí lo que hice fue hacer pues la salida para la antena porque si no tampoco pues, tenía el mismo problema, no tenía por dónde sacar la antena del VTX. Entonces pues le hice unos cortecillos y le puse por ahí y
la antena del receptor también por la parte de abajo y ya lo atornillé. Y esto es otra ñapilla, que del canopy que venía ya de serie, pues le saqué el protector del objetivo de la cámara y se lo coloqué ahí pues para intentar proteger un poquito más lo que es la cámara. Y esto es un truco que no sé a quién se lo he visto, pero se lo he copiado directamente. Entonces es un ventilador y lo utilizaba pues para refrigerar un poquito el VTX, ya que una vez que lo conectas al ordenador se calienta bastante. Vale, vamos a empezar a actualizar el Express LRS. Entonces, lo primero, si lo vamos a hacer por Pass-Through como lo voy a hacer yo, hay que asegurarse de que primero estamos conectados a internet, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahora ya una vez que estamos aquí es seleccionar la versión que queremos. Una vez que seleccionamos la versión, seleccionamos el modelo de la marca, vamos, de nuestra placa. Y una vez que tenemos la placa, pues seleccionamos el modelo. Una vez que tenemos el fabricante, seleccionamos el modelo. Vale, respecto a lo del internet, os voy a dejar arriba un enlace con otro vídeo en el que tengo hecho los 3 métodos de LRS, ¿vale? Tanto el Pass-Through como el método UART como por Wi-Fi. Aquí os hice un ejemplo, bueno, como veis aquí, acordaros siempre de marcar en qué puerto lo tenéis, y os hice un ejemplo sin darle a forzar instalación. Como vais a ver, no me lo carga, no me lo llega a cargar. Entonces, lo que hago aquí es, dejo todo como estaba, tanto la binding frase como todo, marco forzar instalación y le doy a iniciar. Y vais a ver aquí que al principio tarda un poquito, pero bueno, enseguida arranca y me lo hace sin ningún tipo de problema. Respecto a cómo actualizarlo, a mucha gente le da problemas. Aquí no se ve muy claro, pero en el vídeo que os digo se ve claramente, entonces os recomiendo que lo veáis. Bueno, una vez que ya lo tenemos en Betaflight, como siempre, pues bueno, comprobamos que funciona al moverlo como lo estamos moviendo. Y lo siguiente que hice pues fue copiar directamente la configuración que viene de serie. Ya sabéis, nos vamos a CLI y escribimos dump y nos va a escribir toda la configuración actual que tiene lo que sería la controladora de vuelo. Lo podemos copiar y en un bloc de notas cualquiera pues pegarlo simplemente. Lo guardaríamos para cualquier problema que pudiéramos tener y listo. Y bueno, una vez que volvemos ya a Betaflight, lo primero que hice fue revisar un poquito la configuración, ver que las cosas que necesito están activadas. Aquí GPS no tenemos, o sea que es bastante sencillo la verdad. Aquí en preajustes lo que hice fue buscar uno que me recomendaron, que es el Karate, que es para GUPS, es para pequeñitos. Entonces el Karate Bruceless este. Una vez que le pinchas te da un arco de opciones para decir qué tipo de dron tienes, si es un 65, si es un 75, si es el RS. Bueno, diferentes opciones, es ir rellenando las que quieres y ya está. Y la verdad que a la hora del vuelo pues sí reaccionaba bastante bien. No sé si hará mucho ajuste en lo que es PIDs, pero bueno, en la descripción más o menos aparece los cambios que realiza. Una vez que ya lo tenemos, pues bueno, simplemente le damos a seleccionar. Aquí nos va a decir que atención, pues eso, leemos el mensaje, le damos a aceptar. Y aquí lo que tenemos que darle es a guardar y reiniciar, como siempre, cada vez que cambiemos algo en Betaflight, guardar y reiniciar, porque si no, no se va a guardar. Una vez que ya se haya reiniciado, pues comprobamos un poquito por todas las pestañas que no haya borrado nada, que esté todo más o menos normal. Y ya en PIDs, en ajustes de PIDs, podéis mirar pues un poquito los cambios que ha hecho. Por ejemplo, en tasas podéis ir cambiando poquito a poco, no subáis ni hagáis mucho cambio brusco porque podéis quemar motores y podéis quemar la FC. Los cambios que hagáis, hacerlos de poco a poco para que no se os vaya mucho la mano, ¿vale? Andar con ojo ahí. Una vez que ya hemos hecho los ajustes, guardamos y salimos. Y aquí ya volvemos a entrar y nos vamos a la pestaña de receptora para comprobar que al mover los joysticks y que está conectada y que nos responde como queremos.
Los siguientes modos es, pues bueno, activar un poquito lo que necesitemos. Con un Tiny Go de estos, pues es poquita cosa. Modos de vuelo, pues yo tengo el Angle y el Air Mode, y el modo acro, que es el botón que dejamos vacío, el armado, desarmado y el Viper, y luego el Turtle Mode, porque os va a hacer falta, porque si se os cae es mejor intentar hacerlo volver dándole la vuelta que otra cosa. Entonces os recomiendo que lo tengáis activado. La siguiente pestaña que tenemos sería que revisar sería motores. Trabaja con DISO 300, tener la pestaña de bidireccional apretado para cuando hagamos el Turtle Mode. Y luego ya, pues bueno, en OSD cada uno que active un poquito lo que considere que sea necesario. Eso ya, cada uno ya a gustos. En el transmisor de vídeo, en la pestaña de transmisor de vídeo, pues bueno, como veis aquí ya las tablas vienen cargadas predeterminadas. Entonces, pues bueno, tenemos que configurar en qué canal y en qué banda, en qué potencia queremos que funcione. Y aquí en desarme de baja energía yo os recomiendo que pongáis encendido hasta primer armado y que luego le deis a guardar. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que no armamos el dron, siempre va a estar a 25 vatios para que no se sobrecaliente demasiado cuando no estamos volando con él. Y luego ya una vez que volamos con él, pues que coja la potencia que le hemos indicado. Y como os digo, pues bueno, cada uno suele tener en una banda o suele funcionar en ciertos canales. Pues yo, por ejemplo, en todos los drones uso el mismo, cada uno lo que necesitéis. Así que nada, chicos, espero que os haya servido, que os pueda ayudar, y ya sabéis, si tenéis cualquier duda y yo os puedo echar una mano, escribirme un mensaje, que no vais a tener, voy a intentar ayudaros en todo lo posible. Ya sabéis, en el enlace en la descripción os dejo lo que sería, pues, tanto los canopies como los ductos que he comprado, el producto de impermeabilizar. Os voy a dejar también el enlace de un canal para gente que está empezando, de Telegram, por si tenéis dudas y queréis escribir. Y ya sabéis, si os ha gustado, chicos, darle un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente.